Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto enorme poderlos saludar y bendecir en esta noche. Queremos agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir su palabra. Vamos a hacer una oración y juntos vamos a platicar delante de la presencia del Señor. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que tú nos concedes. Te suplicamos que nos regales una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y permítenos hallar gracia delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera platicar con usted en esta noche, al igual que lo hicimos el viernes anterior, estuvimos platicando sobre el ministerio pastoral. Hoy queremos platicar con ustedes sobre las señales de un maestro. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 4, 8, 11 en adelante. Por tanto, subiendo lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y él mismo dijo, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La importancia del ministerio, de los cinco ministerios. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Y al enseñarlos, hace tres clasificaciones: diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo; diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo; y diversidad de operaciones, dados por el Padre. Encontramos en esta palabra que el Señor nos ha dado los 5 ministerios para la capacitación de los santos, tomando en consideración que nuestro Señor Jesucristo fue el único que desarrolló los 5 ministerios durante su vida aquí en la tierra. Y cuando Él se fue, dotó a la iglesia de los mismos a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que las que Él hizo, según Juan 14, 12. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó, enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres para que realicen esta tarea en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablemos en esta noche del ministerio pastoral. La cobertura de un maestro encontramos en la Biblia que está tipificada en las alas de un halcón. Y esto lo podemos ver ahí en el libro de Job, capítulo 39 y versículo número 26. Quiero invitarle a que vayamos juntos al libro de Job, capítulo 39 y versículo 26 en esta hermosa noche. Dice la palabra del Señor: ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? Veamos otras versiones. Por ejemplo, la NTV dice: en tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur. La Reina Valera dice: ¿acaso por órdenes tuyas vuela el gavilán y tiende el vuelo para dirigirse al sur? Otra versión dice: es tu sabiduría que pone al halcón en vuelo, extendiendo sus alas hacia el sur. Esta palabra, según el diccionario de McDonald, tiene un comentario y nos habla: ¿acaso le dio Job sabiduría? ¿Acaso le dio Job sabiduría al gavilán para emigrar al sur? Y fue él quien enseñó al águila a volar, a colocar su nido en lo alto de un peñasco, para acechar la presa desde una gran distancia y entrenar sus polluelos para encontrar su alimento. Al ver esta palabra, encontramos, según la palabra del Señor, encontramos en Job 39, 26, dice: le enseñaste al halcón a volar y dirigirse al sur. Bueno, al sur. Esta palabra nos habla del halcón, nos habla del ministerio magistral, que era un ave que llevaba mensajes en sus patas. Póngale atención a esto. Era un ave que llevaba mensajes en sus patas. El maestro, estoy hablando del ministerio magistral.
el ministerio magistral lo que lleva al pueblo es entendimiento. Ahora, qué lindo. El ministerio magistral lo que lleva al pueblo es entendimiento. Vamos a leer el libro de Oseas capítulo 4 y versículo número 14. Lo importante es que esta noche podamos adquirir sabiduría. Dice la palabra del Señor. Vamos a Oseas capítulo 4. Vamos a ver por acá. Vamos a ir a la Biblia de las Américas. En el libro de Oseas capítulo número 4. Déjeme buscarla por acá en estas versiones. Amén. Bueno, según el libro de Oseas capítulo 4, en esta noche tan hermosa y versículo número 14, dice la palabra del Señor: no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio. Ponga atención a esto. Porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Por favor, vea esta palabra. Así se pierde el pueblo sin entendimiento, según Oseas 4:14. Entonces, uno de los problemas del pueblo, hermano mío, que no tiene entendimiento, es que perece y puede ser llevado cautivo. Ahora, cuando hablamos del ministerio magistral, estamos hablando de que una de las riquezas de este ministerio es que lleva entendimiento al pueblo del Señor. Según Oseas 4:14 dice: el pueblo sin entendimiento perece y puede ser llevado cautivo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio magistral? Lo que hace es dotar de entendimiento al pueblo del Señor. Ahora, en esta palabra encontramos que al ministerio se le manifiestan primordialmente los dones de revelación y tiene iluminación de la palabra del Señor. Mire qué hermoso es este ministerio. Al maestro se le manifiestan primordialmente los dones de revelación y tiene iluminación de la palabra. Veamos Efesios capítulo 1, versículo número 16 al 18. Estoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Según Efesios capítulo 1, amén, 16 al 18, dice el apóstol Pablo. Vamos a buscar por acá en esta escritura. Efesios 1, 16 al 18, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, está hablando el apóstol Pablo, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Aleluya. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención por vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y en un mejor conocimiento de Él. Esta era una oración que hacía el apóstol Pablo, no cesando de dar gracias. Dice: yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué más hacía el apóstol Pablo? Bueno, dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahora, en el versículo número 18 dice Pablo, póngale atención por favor a esta palabra, que le va a bendecir demasiado, le va a abrir su entendimiento en esta preciosa noche. Mi oración, dice el apóstol Pablo, es que los ojos de vuestro corazón, mire qué tremenda la palabra, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta palabra la quiero ver en otras versiones y quisiera ver aquí en la Biblia Peshitta. Dice: para que los ojos de sus corazones, quiere decir que nuestros corazones tienen ojos, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado. Qué tremendo. ¿Cuál es la esperanza de su llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos? La Nueva Traducción Viviente dice:
pido que les inunde de luz. Eso es lo que hace el ministerio magistral. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, que con su rica y gloriosa herencia. Vayamos a otra versión. Lo interesante esta noche es que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón y podamos recibir esta palabra. ¿Cuál es la función del ministerio magistral? Dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, vuestro corazón, dice otra versión, para que sepáis cuál sea la esperanza de la vocación y las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Esta Biblia me llama muchísimo, muchísimo la atención, la Biblia Kadosh, porque dice, yo oro, dice el apóstol Pablo, que Él les dé luz a los ojos. Mire qué linda palabra. Oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones. Mi querido hermano, Dios nos enseña que nuestros corazones tienen luz. Estoy en la Biblia Kadosh, en Efesios capítulo 1, versículo 18. Yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son sus riquezas en gloria que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo? Algo interesante es que el Señor le dé luz a los ojos de nuestros corazones para que podamos entender y comprender cuál es la esperanza, cuál es la riqueza de su gloria que ha prometido para su pueblo. Bueno, según esta palabra, vemos un comentario por acá. Según MacDonald, dice, hemos visto que la fuente de la iluminación espiritual es Dios. Tomen en consideración esto. La fuente de la iluminación espiritual es Dios. El canal es el Espíritu Santo. Amén. A su nombre, qué lindo, qué hermoso. El canal es el Espíritu Santo. El tema supremo es el pleno conocimiento de Dios. Ahora, llegamos a los órganos de la iluminación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya. Según la RBR 77, tanto los manuscritos antiguos como la vasta mayoría de los mismos tienen corazón, igual a cardias o en singular, no entendimiento. Amén. Así que la lectura marginal es indudablemente la correcta. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo? Que sean iluminados los ojos de nuestros corazones. Gloria a Dios. Ahora, veamos esto. Esta expresión figurada nos enseña que el entendimiento apropiado de las realidades divinas no depende de unos intelectos, amén, agudos, sino de un corazón tierno delante de la presencia del Señor. Ahora, es cuestión de nuestros efectos, además de la mente. Aleluya. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de la iluminación de los ojos, vamos a ver que hay una esperanza para nuestro llamado, como por ejemplo, tenemos la esperanza de la gloria de su herencia para los santos. Tenemos la esperanza de su llamamiento. Aleluya. Esto nos señala el futuro, que significa el destino final que el Señor tenía en su mente programado para nosotros. Las riquezas de su gloria en los santos es la segunda inmensa infinidad para la exploración por los creyentes. Cuando hablamos de su herencia en los santos, la gloria de los santos, su riqueza de los santos, aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, volvamos al principio. Estamos viendo entonces esta noche el ministerio magistral. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las señales de un maestro? ¿Cuáles son las señales de un maestro? El viernes pasado estuvimos platicando sobre las señales de un pastor, muy interesante. Pero ahora estamos viendo las señales de un maestro. Dentro de algunas cosas que hablamos de las señales del pastor, sienten compasión por las ovejas, Mateo 9:36, mantienen al rebaño unido, Mateo 26:31, enseñan a las ovejas, Marcos 6:34, cuidan del maligno a las ovejas, Juan 10:12,
alimentan al rebaño, primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, apacientan y pastorean los corderos y a las ovejas, Juan 21, 15 al 17, amén. Eso es muy interesante verlo. Este ministerio, dentro de sus funciones, estoy hablando del ministerio pastoral, tienen vara de autoridad para corregir a las ovejas, pero también tienen cayado para pastorear. La función del ministerio pastoral se mueve en el atrio y en el lugar santo, muy interesante. ¿Qué más hace el ministerio pastoral en su función pastoral? Conducen a las ovejas a lugares de pasto y reposo, cosas interesantes que la oveja tiene que tener, hermano, dirección hacia el pasto y hacia el reposo. A eso las conducen los pastores. ¿Qué más hace un pastor? Esto es para poder hablar de las funciones del maestro. El pastor restaura el alma de las ovejas y las guía por sendas de justicia, según el Salmo 23:3. Velan y dan cuenta de las almas de las ovejas, según Hebreos capítulo 13 y versículo número 17. Bueno, entonces veamos esta noche cuáles son las funciones de un maestro. Es muy interesante. Se recuerda, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, según la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 28 y versículo número 19. Estamos viendo las funciones de un maestro. Mateo 28, 19, en esta palabra que el Señor nos regala en esta noche. Pónganle atención, dice: id pues, id, es una ordenanza, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos viendo funciones del maestro. ¿Qué es lo que hace un maestro? Son los que hacen discípulos. Aleluya. Todo ministro debe de hacer, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Pues también tenemos que tener obra magistral. Amén. Tenemos que hacer obra magistral. Tenemos que tener una escuela de discipulado. Se lo quiero volver a leer. La función del maestro son los que hacen discípulos. Entonces, para poder hacer discípulos, les dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Id a hacer discípulos, alumnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire la riqueza de esta palabra: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más es lo que hace? Si el maestro, la función magistral o la función de un maestro es hacer discípulos, entonces dice Isaías 54, es muy hermosa esta palabra, dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo. Aleluya, mire qué interesante. El Señor me ha dado lengua de discípulo. ¿Qué es lo que hace el Señor con nuestra lengua? Bueno, entra a un discipulado. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el Señor? Enseñarnos a hablar. ¿Cómo expresarnos? Por favor, vea esto. Me ha dado lengua de discípulo. Pero ¿cuál es el propósito que yo tenga una lengua discipulada? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces, mire mi hermano, por favor, póngame atención esta noche. Este ministerio es tan hermoso, es tan precioso, porque lo que hace el Señor es instruirnos, capacitarnos, formarnos. ¿De qué manera? Trabaja nuestra lengua para poder sostener con una palabra al que está fatigado. Número 2, dice el profeta Isaías: mañana tras mañana me despierta. El ministerio magistral lo que hace es darnos una lengua de discípulo, no la lengua de Santiago capítulo 3 que se mete en problemas, ¿verdad? No estoy hablando de esta lengua problemática, estoy hablando de la lengua que sepa sostener con una palabra al fatigado. Pero recuérdense que la Biblia dice que nosotros tenemos espada en la mano y espada en la boca, entonces nuestra lengua se tiene que convertir en una espada. ¿Qué es la espada? La espada representa la palabra del Señor. Tenemos que tener, hermano, una instrucción a la luz de la Biblia. ¿Qué más hace el ministerio magistral? Bueno, el ministerio magistral lo que hace es despertar nuestro oído.
nos despierta el oído a la enseñanza, a la instrucción. Viene la comezón, si usted quiere, en nuestro oído por querer escuchar la palabra del Señor. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor, la Biblia nos enseña que recogía maná, espigaban maná, se agachaban a recoger el maná. Eso es espigar, de la misma manera como lo hacía Noemí, Ruth y Noemí con Ruth. Ruth dice que salía a los campos de Booz, se agachaba y espigaba, recogía, hermano, el alimento que le dejaban, el trigo. Entonces, yo quiero llevarlo en esta noche, hermano amado, que una de las funciones del ministerio magistral, mi querido hermano, es trabajar nuestra lengua. Y el Señor, ¿de qué manera trabaja nuestra lengua? La trabaja con la palabra espada, aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor entonces? Que Él nos está haciendo aptos para el reino de los cielos y poder hacer discípulos. ¿Qué más hace el ministerio magistral? Isaías dice, mañana tras mañana me despierta. Por favor, veamos esta palabra, la quiero ver en el hebreo. ¿Qué significa esta palabra? Me despertará. Mañana tras mañana, del Hebreo 57:82. Vamos a extraer algunas espigas, mi querido hermano, para poder recibir una bendición. Despertar, dice, despertar, alzar, avivar, despertar, levantar, mover, velar, abrir los ojos, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Abrir los ojos. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces el Señor, según esta palabra? Cuando nos habla de despertar, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo pueda sostener con una palabra. Bueno, mañana tras mañana me despierta, es abrir los ojos. Y vimos en la palabra del Señor que lo que hace es abrir los ojos del entendimiento del corazón, iluminar los ojos de nuestro corazón, aleluya, en base al entendimiento que viene del trono de la gracia de Dios. Si usted recuerda, al principio leímos algún pasaje que dice, mi pueblo, Oseas 4:14, mi pueblo perece por falta de conocimiento, va cautivo. Entonces, uno de los problemas que tiene el pueblo es la falta de entendimiento, que es lo que ministra el ministerio magistral, entendimiento, aleluya. Ahora, veamos, el Señor me ha dado lengua de discípulo. ¿Cuál es el propósito que Dios nos dé una lengua discipulada? Sostener con una palabra al fatigado. ¿Qué más hace? Mañana tras mañana, bueno, despierta mi oído. O sea, el oído lo debe despertar el Señor para la enseñanza, mi querido hermano. Muchas veces tenemos ese problema, queremos compartir la palabra del Señor, pero no queremos orar, y tampoco queremos sentarnos a escuchar. Yo quiero contarle que yo pertenezco a una organización cristiana donde tengo cobertura, a eso quiero llegar. Tengo cobertura, tengo pastor, pues, para no herir susceptibilidades, tengo pastor sobre mi cabeza y debo de estar en una escuela de discipulado todos los días jueves. Primero tenemos escuela profética y luego tenemos escuela apostólica. Todos los jueves estamos en capacitación y además tenemos retiros. Los retiros en este tiempo, casi hemos estado más del año hemos estado en retiros. Empezamos miércoles a viernes, mi querido hermano. Además tenemos oraciones apostólicas a las 5:30 de la mañana. Le cuento esto porque estamos en una escuela, en una constante instrucción, en una constante capacitación, en una escuela ministerial, aleluya. Entonces, mañana tras mañana me despierta, despierta. ¿Qué es lo que despierta al Señor? El oído. ¿Qué es lo que afila? La lengua, aleluya. ¿Qué es lo que nos dio? Una lengua afilada, la estoy viendo de esta manera, para poder sostener con una palabra al fatigado y despertar el oído. Ahora, ¿por qué es necesario despertar el oído, mi querido hermano? Para escuchar como los discípulos. Entonces, si yo dejo que el Señor despierte o alumbre mis oídos, aleluya, despertar es alumbrar los ojos del entendimiento. Ahora vemos que Él despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces, volvamos, quiero extraer esta palabra, despertar otra vez. Mi deseo es, hermano, bendecirlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, que usted reciba una impartición ministerial en el nombre de Jesús. Despertar es
abrir los ojos. Mire qué hermosa es esta palabra. Eso significa despertar, abrir los ojos. Ahora dice abrir mi oído, pero ¿qué ojos despierta? Los ojos del corazón. Los ilumina con la palabra. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para escuchar como un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Es un alumno. Otra palabra dice que es un aprendiz. Ahora vea esto. Ya nos dio una lengua, hermano, para sostener con una palabra al fatigado. Ya despertó, despierta mi oído, alumbra la luz. Hermano, es alumbrar los ojos. ¿Qué más hace? Para que escuchemos como un discípulo. Ahora, 55 dice, el Señor Dios ya no dice que despierta el oído. Dice, me ha abierto el oído. Aquí se potencializó otra dimensión. El Señor me ha abierto el oído. Pero ¿sabe qué sucede cuando el Señor abre el oído? Primero te trabajó la lengua, segundo te despertó el oído, ahora te abrió el oído. Pero ¿sabe cuál es el resultado final? Dice Isaías, yo no fui desobediente y no volví atrás. Todo aquel que está en una escuela de discipulado, todo aquel que tiene pastor, todo aquel que tiene un maestro, todo aquel que se sienta a escuchar, que toma un papel o un cuaderno o una agenda, etcétera, una libreta, apunta, hermano, y anota, toma nota, es un discípulo que tiene en su corazón el deseo de crecer en la palabra del Señor. Todos tenemos que tener una escuela de discipulado. Entonces hay una instrucción, hay un trabajo a la lengua para sostener al fatigado, hay un despertar el oído para aprender a escuchar como los discípulos. Después ya hay un trabajo, hermano, donde ya no es despertar, es abrir el oído, y el resultado final es, yo no fui desobediente, dice Isaías, y no volví atrás. Si vemos ahí en Isaías 49:2, es una palabra para bendecir nuestros corazones, dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Entonces, acuérdense que hablamos del trabajo de la espada, el trabajo de la lengua para sostener al fatigado. Ahora dice Isaías, ha hecho de mi boca una espada afilada. Esto es interesante, hermano, es interesante que la espada afilada es la lengua, pero es la lengua, amén. Pero la espada es la palabra del Señor. Quiere decir que nosotros, entre mayor conocimiento vamos adquiriendo, somos de mucha bendición para el pueblo del Señor. Mientras más instrucción tenemos, vamos a beneficiar a las ovejitas. Aleluya. Por eso dice, me ha hecho mi boca como espada afilada. A la sombra, está hablando de cobertura, está hablando de no caminar solos. A la sombra de la mano, está hablando de los 5 ministerios. Me ha escondido, esto nos habla de cobertura. Amén. Me ha escondido y me ha hecho también como saeta, una flecha escogida en su aljaba. ¿Qué significa aljaba? Es un estuche. ¿Pero qué significa aljaba? Significa cobertura. Me ha escondido. Son los hijos que se han dejado trabajar, que se han dejado ministrar. Hermanos, son los hijos de un guerrero que van en su aljaba, que van bajo cobertura. Y cuando son enviados, pues lógicamente van a ser respaldados de parte del Señor. Amén. Estamos viendo entonces esta noche las funciones del ministerio magistral. El Señor les dice, ahí en Mateo 7:29, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pues, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos, característica del ministerio magistral, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la importancia de tener una unción magistral para poder bendecir a la iglesia. Abre la luz, abre los ojos, abre el entendimiento. Aleluya. Bueno, según Hechos 5:28, para poderlo bendecir en esta noche, capítulo de Hechos 5, versículo 28, dice la palabra del Señor que trazan bien la doctrina. Fíjese bien esta palabra. Quiero llevarlo a Hechos 5:28, dice la palabra del Señor de esta manera, diciéndonos, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. He aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ok, veamos por acá. Vamos a leer unos versículos anteriores. Dice la palabra del Señor. Entonces el capitán con los alguaciles los trajo sin violencia porque temían al pueblo que no fueran apedreados. Cuando los trajeron, los pusieron en concilio y el sumo sacerdote los interrogó.
Amén. Diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. He aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, con vuestra doctrina. Queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, el comentario que tengo por acá, según esta palabra del diccionario MacArthur, cuando habla de doctrina, nos habla de un sistema de vida, de alguien que enseña con autoridad. Al Señor le decían, ¿y qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Bueno, cuando habla según MacArthur 5:28, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos preguntaban, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué enseñanza nueva es esta? Amén. Tenían la curiosidad. El sumo sacerdote actuó de portavoz. Nos mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre. ¿Cuál era el problema de ellos? Que se enseñaba en el nombre de Jesús, ¿verdad? Chocaban con la doctrina, chocaban con la enseñanza, aleluya. Y eso, hermano, definitivamente a las tinieblas les ofende. Hechos 5:28, Biblia en lenguaje sencillo, dice, ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús. Amén. Pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Ahora vea esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio magistral? Es trazar bien la doctrina, trazar bien la enseñanza. Y recuérdese que para eso tenemos apóstoles. Amén, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, otra de las funciones exquisitas de este ministerio, hermano, es que enseñan principios bíblicos. Mire, qué linda la palabra del Señor. Recuérdese que tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, que es Biblia. Biblia significa 66 libritos. Amén. Si usted quiere leer la palabra del Señor, póngale toda la Biblia. Léase el libro de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Tiene 66. Cada capítulo del libro de Isaías es un libro de la Biblia. Aleluya. La Biblia tiene 66 libritos. La Biblia. Ahora, Isaías tiene 66 capítulos. Por ejemplo, capítulo 1, Génesis, capítulo 2, Éxodo, y etcétera. Capítulo 66, Apocalipsis. ¿Quiere leer la Biblia? Pues leas el libro de Isaías, ¿verdad? Amén. Ahora, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 1 y 2, dice la palabra del Señor. Amén. 6, 1 y 2 dice, los miembros de la iglesia que aún sean esclavos deben de respetar en todo a sus amos para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. Dice versículo 2, los que tengan amos cristianos no deben de dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben de hacer bien su trabajo y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. A los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales que deben de obedecer lo que te voy a decir. Quiero ir a la Biblia de las Américas. Amén. Es una palabra que nos está bendiciendo. Por lo menos yo me siento bendecido esta noche recordando, hermanos amados, estos principios hermosos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, Biblia de las Américas, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Mire qué enseñanza más hermosa. Veámoslo en otras versiones, en el tiempo que nos queda. Mire, pues dice, la Peshita, los que estén bajo el yugo de esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Qué lindo. El cuidado, el proceso, el proyecto de parte de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. La Biblia Kadosh dice, los que están bajo yugo de esclavitud deben de tener a sus propios amos como dignos de todo respeto, para que el nombre del Señor y las enseñanzas no sean de mala reputación. Entonces, mire, aquí nos está hablando de respeto y nos habla de honra. Está diciendo que si un esclavo tiene un amo y son cristianos, pero debe de mantener el respeto. ¿Cómo decir esto? Podría ser un respeto laboral. Son cristianos, él es mi jefe, en la iglesia es mi hermano y en la calle también, pero es mi hermano que tiene un rango y que merece todo respeto. Entonces, según esta palabra que estamos viendo en esta noche, nos enseña, hermano,
Eh, el ministerio magistral enseña principios bíblicos, hermano. Y esto no es opcional, lo tomo, lo dejo. Tenemos que practicarlos, somos nacidos de nuevo. En Hebreos capítulo 5 y versículo número 12, quiero llevarlo a Hebreos 5:12, dice la palabra del Señor para enriquecer nuestro tema. Pues aunque ya deberías de ser maestros, ya deberías de ser maestros, amén. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Póngale atención a esto. Dice, deberías de ser ya maestros. Bueno, algo que es muy importante para nosotros. Aquí el escritor de Hebreos nos enseña o nos recuerda, hermanos amados, la importancia de tener una instrucción, la importancia, hermanos amados, de que se nos enseñe, la importancia de congregarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no hagan como muchos tienen el dejar de congregarse. Mire, si yo no me congrego, no adquiero enseñanza, no adquiero instrucción. Si yo no me congrego, desconozco la palabra del Señor. Aleluya. Si yo no me siento, no tomo nota, mi querido hermano, no hay una instrucción, no hay una capacitación en mi vida. Dice, deberían de ser ya maestros. El orden de Dios es de que cada creyente debería de madurar al punto que pueda enseñar a otros. Eso es muy importante, hermano amado. Eso es muy importante. Deberían de ser ya maestros, dice el apóstol Pablo. Pues aunque ya deberían de ser maestros, bueno, ¿cuál es el orden de Dios? Que deberían de ser maestros, amén. Deberían de ser maestros. El orden de Dios es que cada creyente debe de madurar al punto de que pueda enseñar a otros. Cada uno debe de enseñar, aunque es cierto, oiga esto, algunos creyentes tienen un don especial, algunos tienen de enseñanza, otros tienen de profecía, etcétera. También es necesario que cada creyente debe de dedicarse dentro de la congregación, debe de dedicarse a ser instruido, capacitado, formado, mi querido hermano, para seguir multiplicando el reino de Dios. Ahora, la Biblia dice, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. En el ámbito físico, un niño que nunca avanza de la leche a lo sólido queda atrasado, no se desarrolla, amén. Entonces ahora vemos que es importante que en lo espiritual también tengamos una formación, empecemos con lechita, pero que hermano, lleguemos a un alimento sólido, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Corintios vivían solo peleando, le dice que era necesario darles otra vez leche, hermano, como que aquel que solo vive peleando, hermano, necesita de este tipo de alimentos siempre. En el ámbito físico, el niño que nunca avanza de la leche a lo sólido queda atrasado. Hay un tipo de deficiencia en el crecimiento en el ámbito espiritual. 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo, en verdad, ni aún ahorita aún podéis. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, hermano, ser instruidos, necesitamos ser capacitados, necesitamos ser formados. Esa es una de las funciones del ministerio magistral. Amén. Esa es una de las funciones hermosas que todos debemos de tener. Póngale muchísima atención a esta palabra. Ahora, ¿qué más hace el ministerio magistral? Enseñan a discernir la doctrina. Entonces, eso es fundamental. Esto es hermoso, hermano, porque muchas veces a todo le decimos amén. A todo le decimos amén, hermano. Yo pasé ese proceso. Un día, domingo, estaba escuchando a alguien de madrugada que estaba dando un mensaje y toda la cosa. Hermano, y dije yo, qué tremendo mensaje. Qué tremendo que a la hora de despedirse el personaje era un hechicero. Imagínese usted. Entonces necesitamos tener enseñanza para discernir la doctrina. Puede buscarlo ahí en Mateo capítulo 16 y versículo número 12. Vayamos a Mateo 16, 12. Dice la palabra del Señor. Ponga atención. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos. Mire, de la levadura de los fariseos nos enseña el ministerio magistral, amén, a discernir la doctrina. Según Marcos 12:38, vamos a Marcos 12:38 esta noche, gloria a Dios. Marcos 12:38,
dice la palabra del Señor, libro Marcos 12:38. Y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos. Bueno, ese tipo de gente ponía carga sobre el pueblo, pero no cumplían la palabra. Amaban los primeros asientos en sinagogas, lugares de honor en banquetes, devoraban casas de las viudas por las apariencias, hacían largas oraciones, estos recibían más condenación. Bueno, ¿qué más vemos en esta palabra? Explican la profecía escrita, según Hechos capítulo 1, versículo número 22. Vayamos a Hechos 1, 20, 22, a esta palabra. Hechos 1, 22. Amén. Dice capítulo 1 del libro de los Hechos 1, 20, 21. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea echada desierta tu morada, no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado en todo tiempo, amén, que el Señor Jesús vivió entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la doctrina nos sea enseñada. ¿Qué más hace un ministerio magistral? Aprenden la doctrina que Dios envía por medio del apóstol, el ministro. Este ministerio magistral, hermano, no se mueve solo. Aprende la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. Y claro, usted va a encontrar que muchos dicen, ¿usted qué es? Yo soy maestro, yo entiendo. Y bueno, necesitan ubicación. Amén, necesitan ubicación. Aprenden la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. Eso lo puede ver ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 10. Veámoslo. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 10. Dice esta palabra. Pero tú has seguido mis enseñanzas, Pablo a Timoteo, has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mire todo lo que había seguido, pero también había seguido sus persecuciones, los sufrimientos, cómo me caicieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí. De todas ellas me libró el Señor. Entonces entendemos, mi querido hermano, que este ministerio tan precioso, tan hermoso, nos enseña la doctrina que envía el Señor por medio de los apóstoles. Y 2 Timoteo capítulo 4 y versículo número 3. Es interesante, 2 Timoteo 4, 3. Dice esta palabra, para dejarla en su corazón. Porque vendrá tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. Bueno, cada quien va a querer tener su propio maestro, ¿verdad? De acuerdo a sus propios intereses, dice la BLS, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar una buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscarán maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Qué le parece? Que así está el tiempo hoy. Cada quien quiere oír lo que le conviene, cada quien quiere enseñar lo que le conviene. No es así, mi querido hermano, no es así. Por eso el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, sí, maestros. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma, en todo momento soporta los sufrimientos, anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. ¿Qué es lo que hace el ministro magistral? Hace bien su trabajo. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? No podemos andar solos como ministros, necesitamos estar en compañía, en una cobertura. Bueno, ¿qué más hace el ministerio magistral para terminar? Son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Ese es el ministerio magistral, explicar los misterios de Dios de una manera sencilla. La función del ministerio, de este ministerio, se mueve en el lugar santo. Amén, mis queridos hermanos. Hemos tenido el privilegio de poder compartir con ustedes las funciones del ministro maestro, de las funciones de un maestro, señales de un maestro. Es interesante que nosotros podamos aprender cada una de estas etapas y poderlas llevar a cabo o enseñarlas en nuestra congregación. Vamos a hacer una oración en esta noche. Que Dios le bendiga. Padre mío que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado. Te suplicamos que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón.
Te suplicamos, Señor, que pueda ser de bendición a los hogares, a las familias, hasta donde pueda llegar. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permite que nuestra voz pueda llegar al necesitado con el Espíritu Santo haciendo la obra poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche y recuérdese que mañana tenemos oración. Bendiciones. Hasta pronto.